Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Y en este bloque que ya estamos comenzando, vamos a compartir con ustedes más información, en este caso vinculado a la agricultura. Un tema muy sensible, muy importante, por cierto, muy interesante, que tiene muy expectante a todos los productores. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, licenciado Mariano Echegaray Ferrer, el gobierno ha enviado el proyecto de la unicameral, la nueva ley vinculada a lo que es la cuestión tarifaria. Y se habla en materia tributaria que va a haber más presión en la provincia porque aumenta el inmobiliario rural. ¿Qué se puede decir a los productores sobre este tema? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andás? Mirá, fundamentalmente es que va a haber ajuste para lo que es el impuesto inmobiliario, bien como vos estás indicando, se está hablando que vamos a tener ajuste del 36 hasta el 56%, dependiendo del tipo de establecimiento y la envergadura del mismo. En un 36% se está hablando que se abarca hasta un 70% de lo que son los inmuebles rurales dentro de la provincia. En un segundo tramo, con ajuste hasta el 46%, se está hablando de un 11%, y el restante 10% que quedaría pendiente pueden llegar, que son las grandes superficies, hasta un 56% de lo que es el ajuste. Esto es lo que ha ocasionado reclamo por parte de las diferentes asociaciones y federaciones de productores agropecuarios de la provincia. Esperemos que a nivel gobierno tomen nota del año que venimos transitando y el impacto que está teniendo tanto los costos directos que se van a afrontar en esta campaña, el alto costo de financiamiento que se va a llevar para lo que es la implantación de los cultivos y el efecto negativo que va a tener en rentabilidad las nuevas retenciones que se han aplicado por parte del gobierno nacional, lo que hace que haga una merma completa lo que es la actividad agrícola dentro de lo que es la provincia. Bien. ¿No contempla este inmobiliario que haya un revalúo en cuanto al valor fiscal de cada una de las tierras? Sí, vamos a tener revalúo porque a nivel nacional, dentro de la ley de presupuesto que se ha elevado y de la mano del ajuste que vamos a tener con bienes personales, se va a conformar una comisión para el análisis de llevar el revalúo de los inmuebles, en el caso de las provincias, a valores de mercado para los próximos años, que es la intención tanto del gobierno nacional como provincial de reflejar los verdaderos valores de mercado que tienen sobre los inmuebles. Entonces, quiere decir que, en definitiva, por un lado, el gobierno aumenta lo que serán las alícuotas o el impuesto, y por otro lado, habrá un revalúo, pero en este caso a nivel nacional. Exacto, y eso era la gran discusión que había con la posibilidad de que grabaran los bienes, los inmuebles rurales dentro de lo que eran bienes personales. ¿En dónde estaba el reclamo? En que con la firma del pacto fiscal y el ajuste que se iba a plantear desde el punto de vista de la disminución de bienes personales un impuesto que se coparticipa, y se iba a establecer una base fija del 0,25 sobre el valor de los bienes que poseía la persona física. Con el nuevo presupuesto de lo que es gobierno a nivel nacional se establecen nuevas tasas y nuevos valores de evalúo que se iban a considerar. Si nosotros tomamos en cuenta que se querían grabar los inmuebles rurales, vamos a tener una doble tributación, porque las provincias, al momento que se iba a disminuir bienes personales, ajustaron las bases tributarias. Con lo cual, si vamos a ir que en el corto plazo vayamos a tener nuevos valores sobre estos inmuebles, vamos a estar con una alta tributación sobre bienes que me van a estar teniendo un valor significativo y no está destinado a lo que es la operatoria normal y habitual. Es como estar grabando un capital de trabajo en el caso de los inmuebles rurales. Por suerte no se lo va a grabar, quedan exentos los inmuebles rurales dentro de lo que es la ley que se va a aprobar dentro del presupuesto nacional, no van a estar alcanzados, pero sí todos los inmuebles urbanos y lo que es
a nivel provincial los inmuebles rurales vamos a tener un impacto muy significativo que me va a tocar de lleno lo que es la rentabilidad del negocio. Bien, hablando precisamente de esto, cuando el productor agropecuario suma todos los impuestos que tiene que pagar, por un lado las retenciones, los derechos de exportación, aguardar por los reintegros, más este tipo de impuestos, ¿cómo se plantea un ejercicio para un productor, por ejemplo, que alquila un campo o también para aquel que es propietario? Y los números nos están dando muy ajustados. En toda la ecuación que vos estás planteando falta el costo financiero y lo que va a determinar mucho en qué momento has realizado la compra de los insumos, si es que la tiene realizado o no, porque pensemos que hasta hace 2 meses atrás estaba la posibilidad de compra con tarjeta y los 180 días de financiamiento libre que dan. Hoy se ha cortado todo eso. Las tasas que están operando, estamos hablando que rondan entre el 80 y el 90% de la tasa efectiva anual que se está pagando por financiamiento de líneas de capital de trabajo. Y cuando uno empieza a ver ese número, cuando estamos con un inmueble que se está arrendando, la rentabilidad medida está dando entre el 1 y el 3% con los valores actuales de pizarra, y si lo proyectamos sobre campo propio los números mejoran y se extienden hasta un 25% en tasa de retorno sobre la inversión. Siempre estamos supeditando de que tengamos una cosecha de rindes medios y no tengamos alguna excepción, alguna sorpresa desde el punto de vista climático que me lleva a que tengamos una merma, ya sea por piedra o algún temporal o alguna cuestión que me afecte lo que es la rentabilidad media, pero esos serían los valores que se están manejando. Imaginamos que todos los productores se están preguntando y lo consultan cuando hablan contigo respecto a cómo viene la cuestión de los números, porque a veces mirarlo globalmente como podés hacerlo te permite tener un panorama claro respecto a lo que va a ser la presión tributaria. La presión va a ser grande, lo que siempre nosotros tratamos de que se vaya viendo es planificarla. Hoy pensemos que la presión fiscal se lleva más del 67% de la renta agrícola, tenés un socio que es el Estado y que no hay que descuidarlo porque vamos a llevar un pago de impuestos no tan solo desde el punto de vista de la liquidez que podamos llegar a tener o la ganancia de un ejercicio, sino hasta por las tenencias. Y pensemos que en este año vamos a tener alto impacto por la diferencial del tipo de cambio y dependiendo de la fecha de cierre de ejercicio, vamos a estar tributando sobre ganancias ficticias, sobre valores que al momento en que realicemos la venta, capaz que no tengamos esos mismos valores, al contrario, que estén por debajo, sin embargo vamos a tener que tributar más de lo que corresponda. Cuando uno hace las proyecciones de cuánto van a ser los valores de la campaña, cómo se puede llegar a tener una diferencial, tenemos que empezar a trabajar con valores futuros, empezar a trabajar con coberturas para poder asegurar una rentabilidad que me pueda cubrir los costos y que pueda tener algún horizonte de previsibilidad para el pago de lo que son los impuestos, porque muchas veces sucede que uno va priorizando los pagos y después al momento de cancelar los impuestos nos quedamos sin remanente. Bien, Mariano, una cuestión que hemos escuchado que forma parte de los reclamos que están haciendo las entidades agropecuarias. En tiempos del anterior gobierno se hablaba que cuando uno le daba valor agregado en origen a la producción, por ejemplo, de soja o de maíz, la cuestión impositiva se abarataba. Hoy están reclamando que es todo lo contrario, que uno le da valor agregado y el tema parece tener una mayor presión tributaria. Sí, porque no te olvides que también nos impacta dentro de lo que es la industria, la generación de valor, los derechos de exportación, que fue la excepción en esta campaña, porque grabaron todas las actividades de exportación, no tan solo lo que es producción primaria, sino también industrial, y eso va en contra de los intereses que se venía promocionando de generación de valor, cuando hoy en día la generación de valor nos impacta, sabemos el riesgo que trae asociado y que muchas veces el retorno de las inversiones se extienden en el tiempo y con un contexto tan volátil, donde hay tanta variabilidad del contexto, es difícil tener una previsibilidad en el corto plazo. Bien, y cuando hablamos de valor agregado, transformando, por ejemplo, el grano en ganadería, ¿también ocurre lo mismo? La ganadería te da un horizonte de certeza mayor. El problema que tenemos en ganadería es el plazo de realización, donde al ponerle un valor en el tiempo, el dinero, se complica el número y el margen, se achican mucho los márgenes y estás muy supeditado a lo que es el valor futuro y vamos viendo que hay un retraso grande en el impacto de los valores a mostrador o en pie de lo que es el valor real que debería tener la carne. Viene muy atrasado, se viene demandando, se viene viendo una aceleración, pero queda supeditado al momento de la liquidación. Y sabes que cuando el animal está terminado lo tenés que vender, si no ya pasamos a otro estadio.
Bien, lo último, recomendaciones para los productores de todos los rubros respecto a esta cuestión de números. Lo que tratamos un poco nosotros de inculcar es que de la misma forma que se planifica el tipo de grano que se va a sembrar, el tipo de fecha que se va a cosechar, a quién comercializar, el acuerdo con el flete, el acuerdo con la comisión que vaya a cobrar el acopio, el corredor o quien intervenga, se tiene que trabajar con los números desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista impositivo, porque como recién estábamos hablando, tiene una participación muy importante. El contador con esta participación tiene que dejar de ser un simple liquidador de impuestos y pasar a ser un asesor. Pensemos que si se quiere adelantar una fecha de cosecha por el tema de riesgo climático que puede llegar a tener y eso me hace cambiar la fecha de realización de mi cosecha versus el cierre de ejercicio, también me varían los impuestos. Entonces es tan importante los impuestos como la planificación de la parte productiva, comercial y todo lo vinculado con el negocio. Hay que empezarle a dar un valor relativo de lo que es los impuestos dentro de la propia estructura de negocio del cliente. Nos vamos a la pausa con Agronoticias. En instantes en Mundo Agro compartimos más información para el hombre de campo.